Saludos, cultistas. El día de hoy vamos a ir con la continuación de los capítulos del Silmarillion. Como sabéis, hemos estado con el Ainul Indale, la Valacuenta, y habíamos hecho la cuenta Silmarillion, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Espero que te guste. En el capítulo de la huida de los Noldor del Silmarillion, relata uno de los eventos más cruciales en la historia de los elfos, la rebelión y el éxodo de los Noldor, desde Aman hasta la Tierra Media, marcados por la tragedia, el derramamiento de sangre y el cumplimiento de la maldición de los Valar. El capítulo comienza con la muerte de Finwë, el rey supremo de los Noldor, a manos de Morgoth, en Formenos. Finwë es el primer elfo asesinado en la historia de Arda. Tras su muerte, Morgoth roba los Silmarils y huye de Aman con Ungoliant, sumiendo la tierra bienaventurada en oscuridad. Este evento provoca una furia desmedida en Fëanor, hijo de Finwë y creador de los Silmarils, quien se convierte en el principal instigador de la rebelión de los Noldor. Consumido por el odio hacia Morgoth y cegado por su propia ambición, Fëanor reúne a los Noldor y pronuncia un apasionado discurso en el que los incita a abandonar Aman y a marchar a la Tierra Media para recuperar los Silmarils. En su arenga, acusa a los Valar de haberlos mantenido cautivos en una falsa felicidad, mientras que Morgoth ha destruido su reino y ha robado su mayor tesoro. Fëanor y sus 7 hijos, Maedhros, Maglor, Telegorn, Caranthir, Curufin, Amrod y Amras, hacen un juramento terrible e irrevocable, en el que prometen perseguir y reclamar los Silmarils, sin importar el costo, declarando enemigos a quienes interpongan en su camino, sean elfos, hombres, dioses o demonios. Este juramento es una de las decisiones más trascendentales de la historia de los elfos, ya que los condena a una serie de tragedias y desgracias. No obstante, no todos los Noldor están de acuerdo con Fëanor. Su medio hermano Fingolfin, heredero legítimo tras la muerte de Finwë, duda de la conveniencia de la rebelión, pero se siente obligado a seguir a su pueblo para evitar que se dividan completamente. Fingon, su hijo y Turgon también lo siguen. Finarfin, el otro medio hermano de Fëanor, es más cauteloso y junto con algunos de sus seguidores decide quedarse en Aman. Los Valar intentan disuadir a los Noldor de partir, pero Fëanor los desafía y conduce a su pueblo fuera de la ciudad de Tirion. Manwë, el rey de los Valar, elige no intervenir directamente, permitiendo que los Noldor enfrenten las consecuencias de sus acciones. En su marcha hacia la Tierra Media, los Noldor llegan a Alqualondle, la ciudad de los Teleri, quienes poseen una gran flota de barcos. Fëanor exige el uso de sus navíos para cruzar el mar, pero los Teleri se niegan a entregárselos, ya que no desean involucrarse en su rebelión. Enfurecido, Fëanor ordena tomar los barcos por la fuerza, lo que desemboca en una sangrienta batalla entre los Noldor y los Teleri. Esta lucha, conocida como la primera matanza entre elfos, es un acto abominable y presagia el sufrimiento que seguirá el juramento de Fëanor. Fingolfin y sus seguidores llegan después, y aunque algunos ayudan a los Teleri, otros participan involuntariamente en la masacre. Con los barcos capturados, los Noldor continúan su marcha. Pero la sangre derramada en Alqualondle marcará para siempre su destino. Después de la matanza, los Noldor reciben la visita de Mandos, el Vala del destino y la muerte, quien pronuncia la maldición de los Noldor, también llamada el Doom of the Noldor. En su profecía, Mandos declara que la marcha de los Noldor traerá grandes calamidades. Nunca encontrarán paz en la Tierra Media. El odio y la traición dividirán a sus líderes, y todos los que persigan los Silmarils enfrentarán la muerte y la desesperación. Finarfin, conmovido por la advertencia de Mandos y horrorizado por la matanza, decide regresar a Aman con parte de su pueblo. Los Valar lo aceptan de vuelta y lo convierten en rey de los Noldor, que permanecen en Aman. Sin embargo, Fëanor y la mayoría de los Noldor siguen adelante,
determinados a cumplir su juramento. Fëanor y sus seguidores utilizan los barcos robados para cruzar el mar, pero al llegar a la Tierra Media, en un acto de traición despiadada, deciden no regresar a recoger a Fingolfin y su gente. En lugar de ello, prende fuego a las naves en la bahía de Losgard, dejándolos varados en Aman, sin medios para cruzar. Fingolfin y los suyos, sintiéndose traicionados, pero decididos a no rendirse, emprenden la peligrosa travesía del Elcaraxe, el vasto desierto de hielo que une Aman con la Tierra Media. La marcha es extremadamente dura y muchos perecen en el camino, pero finalmente llegan a la Tierra Media, donde la llegada de Fingolfin será vista como un símbolo de esperanza. El capítulo de la huida de los Noldor es uno de los momentos más dramáticos y trágicos del Silmarillion. Marca el inicio del conflicto entre los Noldor y Morgoth en la Tierra Media, así como las disputas internas que los dividirán en los siglos venideros. La arrogancia y el juramento de Fëanor los han condenado a un destino lleno de dolor y guerra, pero también han forjado un camino de heroísmo y sacrificio que definirá la historia de los elfos en la Primera Edad. El capítulo de los Sindar en el Silmarillion relata la historia de los elfos Sindar, el pueblo del Wë Thingol, que se quedaron en la Tierra Media en lugar de viajar a Aman con los demás elfos Eldar. Este relato se sitúa en la Primera Edad y muestra cómo los Sindar se desarrollaron bajo el reinado de Thingol, su relación con Melian y los conflictos con los enanos y otras criaturas de la Tierra Media. Durante la Gran Marcha de los elfos hacia Aman, el Wë, uno de los líderes de los Teleri, se encuentra con Melian, una maya de gran poder y belleza. Queda tan cautivado por ella que desaparece por mucho tiempo, y muchos de los Teleri lo buscan sin éxito. Con el tiempo, aquellos que decidieron quedarse en la Tierra Media, en lugar de continuar a Aman, se convierten en los Sindar, los elfos grises, estableciendo su reino en el bosque de Doriath, bajo el liderazgo de Elwë, quien ahora es conocido como Thingol. Melian, con su gran poder, crea una barrera mágica alrededor de Doriath, conocida como el Cinturón de Melian, que impide la entrada de enemigos. Gracias a esto, Doriath se convierte en un reino próspero y seguro en la Tierra Media. Thingol y Melian gobiernan con sabiduría y los Sindar se desarrollan culturalmente, aprendiendo artes y conocimientos superiores. A diferencia de los otros Eldar que partieron hacia Aman, los Sindar no tienen la influencia directa de los Valar, pero establecen relaciones con los enanos de las Montañas Azules. Los enanos les ayudan a construir Menegord, la espléndida ciudad subterránea de Thingol, y en el proceso intercambian conocimientos y habilidades. Sin embargo, esta relación también siembra las semillas de futuras tensiones entre ellos y enanos. Durante esta época, Morgoth regresa a la Tierra Media después de ser liberado de Aman y comienza a expandir su influencia, enviando orcos para atacar a los elfos. Los Sindar, al no haber estado en Aman, no poseen armas poderosas para enfrentarlos. Thingol, al ver el peligro, busca la ayuda de los enanos, quienes forjan armas y armaduras para los elfos Sindar, permitiéndoles resistir los ataques. En las costas occidentales, Círdan, el maestro constructor de barcos de los Teleri que quedaron atrás, establece los puertos de Falas. Aunque aislados de Doriath, los elfos de Círdan también enfrentan los ataques de los orcos y desarrollan su propia cultura marítima, preparándose para futuros conflictos. Más allá, con el regreso de Morgoth y la posterior llegada de los Noldor a la Tierra Media, el equilibrio de poder cambia. Aunque Thingol y los Sindar aún no son plenamente conscientes de los crímenes de Fëanor y sus hijos, su reino se ve influenciado por la guerra y la creciente oscuridad en el mundo. Este capítulo, el de los Sindar, muestra cómo los elfos que no viajaron a Aman se adaptaron a la Tierra Media y establecieron un reino fuerte bajo el liderazgo de Thingol y Melian. También introduce las tensiones con los enanos y la creciente amenaza de Morgoth, preparando el escenario para los conflictos que vendrán con la llegada de los Noldor y el desarrollo de la Primera Edad.
El capítulo del Sol y la Luna y el ocultamiento de Valinor en el Silmarillion describe la creación de los astros que iluminarán la Tierra Media tras la destrucción de los árboles de Valinor y la decisión de los Valar de ocultar a Aman del mundo mortal. Es un momento clave en la historia de Arda, pues marca el comienzo de una nueva era y la separación definitiva entre los dioses y los elfos exiliados. Tras la destrucción de los dos árboles de Valinor por Morgoth y Ungoliant, los Valar intentan restaurarlos, pero descubren que no pueden revivirlos. Sin embargo, Yavanna logra rescatar una última flor de Telperion, el árbol de plata, y un fruto de Laurelin, el árbol de oro. Estos son consagrados por los Valar y transformados en el Sol y la Luna, que serán las nuevas fuentes de luz para el mundo. Aule, el maestro de la forja, modela las vasijas que contendrán la luz de los frutos de los árboles, y Barda las consagra para que iluminen la Tierra Media. La luna es la primera en ser enviada al cielo, guiada por Tilion, un espíritu de los Maiar que antes servía a Oromé y que amaba la luz plateada de Telperion. Tilion es errático en su camino, pues se siente atraído por la luz del sol. El sol es enviado después y es guiado por Arien, otra Maia de gran poder, que en tiempos pasados había servido a Vanna y que poseía un espíritu de fuego inquebrantable. Arien es tan ardiente que no puede ser tocada ni contaminada por Morgoth. El sol es mucho más brillante que la luna y anuncia un cambio en la Tierra Media. Cuando el sol se alza por primera vez, Morgoth, que había estado fortaleciéndose en Angmar tras su regreso, se esconde en su fortaleza, pues la nueva luz lo debilita. Sus siervos también huyen, y su influencia se reduce por un tiempo. Los primeros hombres despiertan en el este bajo la luz del sol, marcando el inicio de la era de la humanidad en la historia de Arda. Tras la partida de los Noldor y la creciente oscuridad en la Tierra Media, los Valar deciden que Aman debe ser protegido de Morgoth y de cualquier otro peligro del mundo exterior. Así, Barda levanta enormes murallas de sombras y nieblas en los mares encantados que rodean Valinor, haciendo imposible que mortales o exiliados encuentren el camino de regreso. Esta decisión sella el destino de los Noldor exiliados, quienes ya no podrán retornar a Aman hasta que cumplan su destino en la Tierra Media. También establece la separación entre los dioses y el mundo, dejando a los elfos y hombres librar sus propias batallas contra Morgoth. Así que, en este capítulo, del Sol y la Luna y el ocultamiento de Valinor, se marca el fin de la Era de los Árboles y el inicio de una nueva época en la historia de Arda. La creación del Sol y la Luna establece un nuevo orden en la Tierra Media, debilitando temporalmente a Morgoth y permitiendo el despertar de los hombres. Al mismo tiempo, el ocultamiento de Valinor simboliza la ruptura entre los Valar y el resto del mundo, asegurando que los elfos exiliados enfrenten su destino sin la ayuda directa de los dioses. El capítulo de los hombres en el Silmarillion introduce la aparición de los seres humanos en la historia de Arda. Su llegada marca el inicio de una nueva era y su destino se entrelaza con el de los elfos y la lucha contra Morgoth. Los hombres despiertan en el este de la Tierra Media, en la tierra de Ildorien, poco después de la creación del Sol. A diferencia de los elfos, que fueron los primeros nacidos y despertaron bajo las estrellas antes de la llegada del Sol y la Luna, los hombres surgen bajo la luz del nuevo día. Los Valar no interfieren directamente en su destino, pues han decidido no volver a intervenir activamente en la Tierra Media. Melkor, sin embargo, sí que lo hace. Consciente de la llegada de los hombres, se apresura a corromperlos y sembrar el miedo y la confusión entre ellos. Muchos caen bajo su influencia desde el principio, lo que explica por qué gran parte de la humanidad será susceptible a su maldad en los siglos venideros. Los hombres son llamados los segundos nacidos y se diferencian de los elfos en varios aspectos fundamentales. Mientras que a los elfos son inmortales, los hombres poseen una vida corta y están sujetos a la muerte. Esta mortalidad es un misterio y un don otorgado por Ilúvatar, aunque muchos lo ven como una maldición.
Además, los hombres tienen mayor libertad de acción y un destino menos ligado a la música de los Ainur, lo que les permite forjar su propio camino en el mundo. Algunos de los hombres comienzan a viajar hacia el oeste y eventualmente entran en contacto con los elfos, quienes los reciben con curiosidad y en muchos casos con recelo. Los elfos grises de Beleriand, liderados por Thingol, no confían plenamente en ellos, mientras que los Noldor, especialmente Finrod Felagund, los acogen con mayor benevolencia. Finrod es el primer elfo en encontrarse con los hombres. Los encuentra acampando en las colinas de Osiriand y, fascinado por ellos, les canta y les habla en la lengua de los Eldar. A su vez, los hombres quedan maravillados por su sabiduría y esplendor. Finrod se convierte en su amigo y protector, enseñándole sobre la historia de Arda y la lucha contra Morgoth. Bajo su guía, algunos hombres se alían con los elfos en la guerra contra el enemigo. Con el tiempo, igualmente, los hombres se dividen en distintos grupos. Algunos deciden servir a Morgoth y caen bajo su influencia, mientras que otros, conocidos como los Edain, se unen a los elfos en la lucha contra el Señor Oscuro. Los Edain serán los ancestros de los grandes reinos humanos en la Tierra Media, incluyendo los futuros habitantes de Númenor. En contraste, aquellos hombres que permanecen bajo la sombra de Morgoth se convertirán en aliados de las fuerzas del mal y servirán a su causa. En conclusión, este capítulo marca un punto clave en el Silmarillion, pues introduce a los nuevos protagonistas que desempeñarán un papel crucial en la historia de Arda. Aunque inicialmente débiles y fácilmente influenciables por Morgoth, los hombres poseen un destino único y una voluntad libre que los diferencia de los elfos. Su llegada cambia el equilibrio de poder en la Tierra Media y prepara el escenario para los eventos que definirán la Primera Edad y más allá. El capítulo del retorno de los Noldor en el Silmarillion narra la llegada de los Noldor exiliados de la Tierra Media tras su rebelión contra los Valar y su juramento de venganza contra Morgoth. Este evento marca el inicio de la lucha abierta entre los elfos y el Señor Oscuro en Beleriand. Después de su partida de Aman y la trágica matanza de Alqualondë, los Noldor cruzan el Elcaraxe, el traicionero desierto de hielo, y llegan a la Tierra Media en dos grupos: el liderado por Fëanor, que llegó primero en los barcos robados, y el de Fingolfin, que sufrió enormemente en su travesía. Fëanor y su gente desembarcan en la costa de Losgard, donde queman los barcos de los Teleri, dejando a Fingolfin y sus seguidores abandonados. Esto sella la división entre los Noldor. Sin embargo, Fingolfin y su pueblo logran cruzar el Elcaraxe y llegan a la Tierra Media con resentimiento hacia Fëanor, pero con una voluntad indomable. Al llegar, Fëanor y sus hijos atacan a las huestes de Morgoth, logrando una gran victoria inicial en la batalla de Llampeante Llama, Dagor Nuin Gilead. Sin embargo, Fëanor, impulsado por su furia, persigue a los orcos demasiado cerca de Angband y es rodeado por Balrogs, liderados por Godmog. En la feroz batalla, Fëanor es mortalmente herido y muere poco después, pero no sin antes declarar su odio eterno a Morgoth y predecir que su linaje seguirá la lucha. Poco después de la muerte de Fëanor, Fingolfin y su pueblo llegan a la Tierra Media bajo la luz del primer amanecer. Su llegada es majestuosa y se establece como el alto rey de los Noldor, ya que Fëanor ha muerto y sus hijos están divididos. A pesar de la traición de Fëanor, los Noldor intentan unirse bajo el liderazgo de Fingolfin para enfrentar a Morgoth. Los Noldor comienzan a establecerse en diferentes regiones de Beleriand. Fingolfin y sus seguidores se asientan en Hithlum. Maedhros, el hijo mayor de Fëanor, es capturado por Morgoth, pero luego rescatado, y los otros príncipes Noldor toman distintas fortalezas. El capítulo concluye con los Noldor consolidando su posición en la Tierra Media, aunque la sombra de Morgoth sigue acechando y la maldición de su juramento sigue pesando sobre ellos. En este capítulo crucial se marca el inicio del conflicto entre los elfos y Morgoth dentro de la Tierra Media. La llegada de los Noldor trae esperanza y fuerza renovada en la lucha contra el enemigo, pero también introducen nuevas divisiones y tragedias que definirán la Primera Edad.
Los dos siguientes capítulos van bastante unidos. Son de Beleriand y sus reinos, y de los Noldor en Beleriand. Son más bien capítulos geográficos o históricos, que hablan de sus gentes y sus lugares. En estos casos, en el capítulo de Beleriand y sus reinos, se describe la geografía y las regiones de Beleriand, la tierra donde se desarrollará gran parte de la Primera Edad. También presenta a los diversos pueblos que la habitan y sus reinos que se establecen en ella. En Beleriand, que se extiende al oeste de la Tierra Media, está limitada por el Gran Mar al oeste y las montañas azules Ered Luin al este. En el norte se encuentran las tierras baldías cercanas a Angband, la fortaleza de Morgoth. Entre los lugares más importantes tenemos Doriath, el reino de Thingol y Melian, Hithlum, tierra montañosa al noroeste donde Fingolfin y los Noldor establecen su reino, Nebrast, región costera donde Turgon habita antes de fundar Gondolin, Falas, los puertos de Círdan y el carpintero de los barcos, Himlath y Targelion, regiones al este gobernadas por los hijos de Fëanor, y Osiriand, tierra de los Lakiendi o elfos verdes. Antes de la llegada de los Noldor, Beleriand ya estaba poblada por los Sindar, elfos que nunca viajaron a Aman. Los enanos también habitaban en las montañas azules y mantenían contacto con ellos. Ya un poco más adelante, en el capítulo de los Noldor en Beleriand, se detalla cómo los exiliados Noldor se establecen en Beleriand tras su llegada a la Tierra Media y comienzan su lucha contra Morgoth. Después de la muerte de Fëanor y la llegada de Fingolfin, los Noldor se distribuyen en distintos territorios. Fingolfin se proclama alto rey de los Noldor y gobierna en Hithlum. Maedhros, tras ser rescatado de Morgoth, cede el liderazgo de los Noldor a Fingolfin y se establece en las colinas de Himring con sus hermanos. Turgon, guiado por visiones de Ulmo, descubre el valle oculto donde fundará Gondolin. Finrod Felagund funda Nagothrond, un reino subterráneo inspirado en Menegroth. Curufin y Celegorm, hijos de Fëanor, se asientan en Himlath. Caranthir se instala en Zargelion, cerca de los enanos de Nogroth y Belegost, y Angrond y Aegnor, hermanos de Finrod, ocupan Dorthonion. Los Noldor intentan reforzar su posición contra Morgoth, pero su relación con los Sindar es tensa debido a su pasado en Aman y la matanza de Aqualonde. Thingol, en enterarse de la verdad sobre la rebelión de los Noldor y el asesinato de los Teleri, prohíbe el uso del Quenya en su reino y desconfía de los exiliados. Estos capítulos establecen la geografía de Beleriand y la distribución de los reinos élficos, preparando el escenario para conflictos venideros contra Morgoth. Los Noldor, aunque poderosos, enfrentan divisiones internas y la desconfianza de los Sindar, lo que influirá en su destino en la Primera Edad. El capítulo que sigue se llama The Maeglin. Es una historia de aislamiento, traición y fracaso. Por eso voy a extenderme un poco más. Maeglin es un personaje crucial en el contexto de la Primera Edad de la Tierra Media. Nacido en el reino de Gondolin, su historia se enmarca dentro de la lucha de los elfos contra las fuerzas de Morgoth. Maeglin es hijo de Arethel, una elfa de la casa de los Noldor, y Eol, un elfo oscuro de la casa de los Avari. El capítulo de Maeglin nos ofrece una visión de los trágicos destinos de sus padres, que se ven reflejados en la vida de Maeglin. Aredel, madre de Maeglin, era conocida por su belleza y su deseo de explorar la Tierra Media, y en su viaje llegó a las Tierras Oscuras, donde vivía Eol. A pesar de que Eol era un elfo que se había apartado de los Noldor, Aredel se sintió atraída por él. Se unieron, pero el matrimonio entre los dos fue complicado. Aredel deseaba libertad y no estaba dispuesta a ser controlada por su esposo, quien, a su vez, era celoso y posesivo. La relación terminó siendo destructiva para ambos y finalmente Aredel dejó a Eol, llevándose a su hijo Maeglin. El conflicto de la pareja comenzó mucho antes de que Aredel decidiera huir con su hijo. Aunque Eol le dio a Aredel un hogar, su naturaleza autoritaria y posesiva le impedía ver las necesidades de ella. Eol era también conocido por su habilidad en la forja y la creación de artefactos, pero sus inclinaciones hacia la oscuridad y el ocultamiento de sus conocimientos fueron mal vistas por otros elfos. En cuanto a Aredel, aunque su deseo de libertad la llevó a apartarse de Eol, no le fue fácil regresar a Gondolin. Durante su huida, sufrió muchas adversidades. A pesar de todo, su determinación y deseo de regresar a su hogar nunca disminuyeron. Aredel regresó a Gondolin, pero no sin haber dejado una huella permanente en Maeglin.
quien desde su nacimiento fue marcado por la relación conflictiva entre sus padres. Después de la huida de Aredel, madre e hijo llegaron a Gondolin, una ciudad secreta y bien protegida, escondida entre las montañas. Gondolin era un refugio para muchos elfos Noldor, y su rey, Turgon, hermano de Aredel, recibió a la madre y al hijo con los brazos abiertos. Sin embargo, la llegada de Aredel y Maeglin a Gondolin no fue recibida sin desconfianza, especialmente por la relación tensa entre Maeglin y los demás elfos, en particular por las tensiones entre él y su tío, el rey Turgon. Desde que Maeglin llegó a Gondolin, su comportamiento fue extraño y distante. El joven elfo pasó mucho tiempo solo y se sintió como un extraño entre los demás. No se sintió cómodo con los elfos de Gondolin y rápidamente se distinguió por su apariencia sombría, similar a la de su padre, Eol. Su mente también se volvió más cerrada, como si hubiera heredado las inclinaciones oscuras de su progenitor. A lo largo de su juventud, Maeglin desarrolló una gran fascinación por las obras y el arte de los enanos, especialmente en lo que respecta a la forja y la creación de artefactos. Este interés lo llevó a un aislamiento aún mayor, ya que se sintió atraído por los aspectos más oscuros de la creación y la tecnología. Aunque la ciudad de Gondolin era un lugar de belleza y paz, Maeglin parecía estar cada vez más alejado de la luz de los elfos y más cercano a las sombras que su padre representaba. La influencia de Eol sobre Maeglin también se manifestó en su comportamiento hacia las mujeres. A lo largo del capítulo, se insinúa que Maeglin estaba profundamente afectado por la forma en que su madre había sido tratada, y su relación con las mujeres en Gondolin estuvo marcada por una gran desconexión emocional. De hecho, la historia de su amor no correspondido por Idril, la hija de Turgon, refleja su incapacidad para conectarse de manera sana y equilibrada con los demás elfos de la ciudad. La relación entre Maeglin y los habitantes de Gondolin fue siempre tensa. A medida que fue creciendo, Maeglin se aisló más y más de los demás, a pesar de que se le había ofrecido un puesto de gran honor en la ciudad. Sin embargo, a pesar de la constante sombra que lo rodeaba, el destino de Maeglin estaba marcado por un evento aún más oscuro, la influencia de Morgoth. Un aspecto clave de este capítulo es la revelación de cómo Maeglin, atraído por las tentaciones de poder y el deseo de venganza por su origen, se inclinó hacia Morgoth. Aunque Maeglin nunca fue completamente corrompido, las fuerzas oscuras de Morgoth lo sedujeron y él se convirtió en un espía para el enemigo. A medida que la historia avanza, Maeglin se convierte en un personaje trágico que se ve atrapado entre su deseo de poder y la lealtad que, a pesar de todo, siente hacia su ciudad natal. En última instancia, su deseo de venganza hacia Gondolin y su propia familia lo llevan a traicionar a los elfos. La caída de Gondolin, uno de los eventos más significativos de la Primera Edad, está íntimamente relacionada con las decisiones que Maeglin toma en este capítulo. Aunque no es el único responsable de la caída de la ciudad, su traición y sus acciones, movidas por sus deseos de poder y venganza, contribuyen decisivamente al desastre. La historia de Maeglin muestra cómo una vida marcada por la oscuridad, el aislamiento y la sed de venganza puede llevar a la ruina tanto al individuo como a su pueblo. Finalmente, Maeglin es capturado por las huestes de Morgoth y llevado a Angband, donde se enfrenta a su destino final. Su trágica historia culmina con su muerte, a manos de Eongwë, el heraldo de los Valar. La caída de Maeglin simboliza la culminación de la corrupción y la destrucción que los oscuros deseos de poder y venganza pueden traer a un ser inmortal. Aunque su muerte fue la conclusión de su historia, Maeglin sigue siendo un símbolo de la tragedia del destino humano y elfo, y el precio de la traición. En el capítulo de la llegada de los hombres de Occidente, se narra la llegada de los hombres a la Tierra Media, un evento trascendental en la historia de la Primera Edad. Los hombres son una raza creada por Eru Ilúvatar, el mismo que creó a los elfos. Los hombres se diferenciaban de los elfos por su mortalidad, y su aparición fue anunciada como un camino importante en el equilibrio de la Tierra Media. Mientras que los elfos nacieron primero, los hombres llegaron más tarde, procedentes de un lugar desconocido, al este de la Tierra Media, conocido como las Tierras de Ildorian.
Los hombres son descritos como seres muy diferentes a los elfos. Aunque al principio no están organizados ni unificados, su llegada a la Tierra Media tuvo un gran impacto. Los primeros hombres que llegaron a la Tierra Media se encontraron con los elfos, quienes los consideraron como seres más débiles y efímeros. A pesar de que los elfos tenían más sabiduría y habilidades que los hombres, los primeros elfos que encontraron a los hombres se sintieron compasivos por su fragilidad y mortalidad. Los hombres, por su parte, fueron muy influenciados por los elfos, especialmente por su cultura, lengua y arte. Sin embargo, los hombres también empezaron a desarrollar sus propias características y caminos, lo que los hizo distintos de los elfos a medida que su historia avanzaba. En este relato se destacan dos grupos de hombres que llegaron a la Tierra. Los hombres de Beleriand, que se establecieron en las regiones del oeste cerca de los elfos. Estos hombres vivieron principalmente bajo el dominio de los elfos y fueron influenciados por su cultura, pero también fueron conocidos por sus propios logros y características. Y luego los Valar, que habían creado los elfos y otros seres, finalmente decidieron intervenir directamente en la historia de los hombres, enviando a Ulmo, uno de los Valar, para guiarlos. Así los hombres fueron llamados a las tierras del oeste a través de una serie de señales y visiones, con el fin de que pudieran unirse a la lucha contra Morgoth, el gran enemigo de la Tierra Media. Los hombres que llegaron a Beleriand se unieron a los elfos en la lucha contra Morgoth, en una alianza que marcaría el destino de la Primera Edad. En particular, los hombres de la Casa de Beor, los hombres de la Casa de Haled y los hombres de la Casa de Hador jugarían roles clave en los eventos posteriores, desarrollando una relación profunda con los elfos, aunque también eventualmente demostrando sus propias fortalezas y debilidades. Aunque inicialmente los hombres vivieron entre los elfos, con el tiempo comenzaron a separarse de ellos, formando sus propios reinos y culturas, muy distintos a los de los elfos. La llegada de los hombres marcó el principio de la caída del dominio de los elfos sobre la Tierra Media, pues los hombres, con su mortalidad, serían clave para la supervivencia de la Tierra Media más allá de la Primera Edad. En este último capítulo, que vamos a resumir hoy, llamado De la ruina de Beleriand y la caída de Fingolfin, se narran los eventos que marcan la destrucción final de Beleriand, la lucha desesperada contra Morgoth y la trágica muerte del gran rey elfo Fingolfin, un héroe de la Primera Edad. Al final de la Primera Edad, la guerra entre los pueblos libres de la Tierra Media y Morgoth, el Señor Oscuro, llega a su punto culminante. Aunque Morgoth había sido derrotado en diversas batallas, su poder seguía siendo inmenso y su influencia había sumido a gran parte de Beleriand en la oscuridad. Durante siglos, los elfos, los hombres y otras razas libres habían luchado contra sus huestes, pero la victoria parecía cada vez más lejana. El capítulo comienza describiendo la ruina de Beleriand, la región donde tuvieron lugar los más grandes eventos de la Primera Edad. La tierra misma parecía estar condenada. Durante los últimos años de la guerra, los pueblos libres se habían unido en una coalición de desesperación, buscando poner fin al reinado del terror de Morgoth. Las tierras de Beleriand, antes llenas de vida y belleza, fueron devastadas por las interminables batallas y la corrupción del propio Morgoth, quien utilizó a sus criaturas malditas como orcos y dragones para sembrar el caos. Este capítulo también describe la gran batalla de la ira, la última lucha entre las huestes de Morgoth y los ejércitos combinados de los elfos, los hombres y los Valar. Los Valar, finalmente, tras un largo periodo de indecisión, decidieron intervenir directamente en la guerra, al ver que la situación se había vuelto desesperada y que Morgoth representaba una amenaza para toda la Tierra Media. Los Valar enviaron a un ejército masivo, bajo el liderazgo de sus generales más poderosos, incluyendo a Ulmo, el Señor de los Mares, y otros Valar y Maiar que habían permanecido en las tierras imperecederas. Este ejército llegó al fin a la Tierra Media, e incluso los elfos Noldor y los hombres de la Casa de Hador se unieron a ellos en lo que sería la última confrontación con Morgoth. La batalla fue colosal, con miles de guerreros luchando y con muchas criaturas oscuras de Morgoth, como dragones y balrogs, combatiendo con fiereza. Finalmente, las fuerzas de Morgoth fueron derrotadas y su fortaleza Angmar fue asaltada. Morgoth fue capturado y arrastrado a las mazmorras de los Valar, donde permaneció encarcelado hasta el fin de los tiempos. Con su caída,
La era de las sombras en la Tierra Media llegó a su fin. Sin embargo, la destrucción de Beleriand fue tan profunda que la región quedó irreconocible. La Tierra misma fue devastada por la batalla, y muchas de sus costas y regiones fueron sumergidas bajo las aguas como castigo por la maldad de Morgoth. La historia se centra también en Fingolfin, el rey de los elfos Noldor, uno de los personajes más grandes y trágicos de la Primera Edad. Fingolfin era conocido por su sabiduría, valentía y su inquebrantable voluntad de resistir a Morgoth. A lo largo de la guerra fue un líder clave para los Noldor y las fuerzas aliadas contra Morgoth. Sin embargo, la historia de su muerte está marcada por un acto de desafío heroico y a la vez por un sentimiento de desesperación que finalmente lo llevó a su perdición. Después de años de lucha, Fingolfin, sintiendo la desesperanza de no haber podido derrotar a Morgoth y viendo las continuas pérdidas de su pueblo, decidió enfrentar al Oscuro Señor en un combate singular. En un acto de valentía extrema, Fingolfin cabalgó solo hasta Angband, la fortaleza de Morgoth, y desafió al Señor Oscuro a un combate y un duelo 1 a 1. Esta fue una de las acciones más nobles y heroicas de toda la historia de los Noldor. Fingolfin llegó a las puertas de Angband y en un momento de furia y desesperación desafió a Morgoth a un combate a muerte. A pesar de la gran diferencia de poder entre ellos, Fingolfin, con su espada Ringwil, luchó con valentía. El combate fue épico y largo, y aunque Fingolfin consiguió herir gravemente a Morgoth en varias ocasiones, el poder de Morgoth era mucho mayor. A pesar de la gran habilidad de Fingolfin, quien se mostró extremadamente habilidoso y resistente, Morgoth finalmente lo aplastó con su enorme maza, Gronth, que había sido forjada para destruir las murallas de las ciudades de los elfos. Aunque Morgoth había sido herido de gravedad, Fingolfin sucumbió a la fuerza brutal del enemigo. Sin embargo, su muerte no fue en vano. Su valiente enfrentamiento con Morgoth se convirtió en una leyenda entre los elfos, y su acto heroico fue recordado por generaciones. La muerte de Fingolfin marcó un punto de no retorno para los Noldor. Fue una pérdida devastadora, pero su sacrificio fortaleció el espíritu de resistencia de los elfos y de los hombres. Su hijo Turgon, rey de Gondolin, asumió el liderazgo de su pueblo, pero la memoria de su padre nunca se desvaneció. El sacrificio de Fingolfin se convirtió en un símbolo de la lucha contra la oscuridad, y su valentía fue aclamada por todos los pueblos libres de la Tierra Media. Este capítulo culmina con la destrucción de Beleriand, que Morgoth había sido derrotado y encarcelado. Su impacto en la Tierra fue irreversible. La batalla de la ira y la caída de Morgoth no solo trajeron la paz, sino que también sellaron el destino de Beleriand. El continente fue hundido en el mar, y la mayor parte de sus regiones desaparecieron bajo las olas. Las tierras, que habían sido escenario de tantas batallas y tragedias, fueron finalmente borradas, dejando solo recuerdos y las leyendas de los pueblos de la Tierra Media. Este capítulo marca el final de la Primera Edad, aunque Morgoth fue derrotado y el costo de la guerra fue enorme. La caída de Fingolfin y la destrucción de Beleriand son símbolos de sacrificio, de la lucha constante contra las fuerzas del mal. Aunque Morgoth fue encerrado para siempre, los efectos de su maldad perduraron, y la historia de la lucha contra él seguiría influyendo en los eventos posteriores de la Tierra Media. Y con esto vamos a terminar el vídeo por ahora. Nos queda la parte final de la cuenta Silmarillion, del capítulo 19 al 24, y alguna cosita más. Este capítulo 19 va a ser muy especial, ya que es el de Beren y Lúthien, una historia de amor preciosa, que inspira al propio J.R.R. Tolkien en la suya propia y refleja con su mujer, y que es posible que os toque a todos al corazón como lo hizo conmigo. Traeré la siguiente entrega lo antes que pueda. Muchas gracias.